Septiembre del 2015, la nueva fecha para el fin del mundo. Desde hace algunos meses hemos estado escuchando, no solamente en las redes sociales, sino medios informativos aparentemente serios, incluso en la televisión, han estado informando sobre una serie de eventos que van a estarse sucediendo alrededor de la fecha del 23 de septiembre del 2015, es decir, en 4 semanas. ¿Qué será lo que realmente va a ocurrir? ¿De dónde ha salido toda esta información? ¿Estos eventos son algo de lo que debemos estar preocupados? ¿Debemos tener miedo? Vamos paso por paso. La primera información que nos encontramos relacionado con esto que va a suceder en septiembre del 2015 está relacionado con unas profecías que han sido elaboradas por un supuesto líder cristiano llamado Efraín Rodríguez, y quien incluso escribió a la NASA exigiendo que se diga a la población la verdad de lo que está a punto de ocurrir. Según él, no solo la NASA, sino el gobierno de Obama, en complicidad con ciertas organizaciones que trabajan de manera incógnita, están ocultando a la población mundial que hay un cometa, un asteroide que está a punto de estrellarse y causar la mayor catástrofe jamás vivida en nuestro planeta. Al parecer toda esta profecía se ha difundido de tal manera que incluso grandes medios de televisión la han empezado a difundir. La difusión de esta noticia pues ha causado bastante revuelo y bastante curiosidad en las personas, y sobre todo miedo. ¿Por qué debemos temer a algo que nadie está seguro que va a ocurrir? Es mi pregunta. Pues al parecer pesa más ese título de profeta que tiene esta persona, que ha sido avalada también por otras personas que se han autodenominado profetas y quienes han tenido supuestos sueños viendo un cometa que está acercándose a la Tierra. Pero cuando nos remontamos un poco hacia el pasado, este mismo profeta ha estado vaticinando la misma caída de un meteorito, como fue el año pasado, y que nada ocurrió. Tenemos que para este año supuestamente sí va a ocurrir, y ante esto pues la NASA le ha respondido a esta persona, o ha respondido a nivel de los medios de comunicación, que no sabe nada de este evento que supuestamente va a ocurrir el 23 de septiembre. No, como quien dice, no va a caer ningún cometa, ningún meteorito, ningún asteroide. ¿Quién realmente está detrás de estas falsas profecías, que lo único que hacen es que la gente tenga miedo en cantidades alarmantes? No olvidemos que la élite plasma todos sus planes en las películas, y no es de descartar que una futura posible amenaza esté gestándose ya de antemano. Vimos en esta semana las noticias que Rusia ya creó una nueva fuerza aeroespacial militar que arrancará a funcionar en el 2016. ¿Para qué esa fuerza militar? ¿Qué enemigo tenemos nosotros fuera en el espacio? Bueno, esto del 23 de septiembre no termina aquí. Parece que hay unas coincidencias bastante extrañas que tienen un común denominador, y es septiembre del 2015. Vamos a ir mirando cada una de estas coincidencias y de pronto barajar unas posibilidades de lo que va a ocurrir realmente. Nuestra primera coincidencia tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius,
quien durante su aparición conjunta con el secretario de Estado norteamericano John Kerry el 13 de mayo del 2014 advirtió al mundo entero que estábamos a solo 500 días para que empezara el caos climático. Observen la fecha que les indiqué, 13 de mayo. ¿Qué se celebra el 13 de mayo? Veamos qué fue lo que dijo. Have 500 days to avoid the climate chaos. Very important issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid the climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that with them, with a lot of other friends, we shall be able to reach success. Bueno, ya entonces, ¿dónde está la casualidad? La casualidad está en que esos 500 días se cumplen en el mes de septiembre, pero no el 23 de septiembre, el día que coincide con el supuesto impacto de un asteroide o de un cometa, sino con el 25 de septiembre, un día importante que tiene que ver con el Papa Francisco. La segunda coincidencia tiene que ver con el Papa Francisco y su viaje a Estados Unidos, el cual está precedido por un viaje primeramente a Cuba. Nos encontramos aquí que el Papa Francisco siempre sus viajes los programa basados en la astrología, como ya expliqué en el video del Papa Francisco y su visita a Latinoamérica. ¿Por qué afirmo eso? Porque aquí también vemos que el Papa Francisco organizó su viaje para Cuba y Estados Unidos durante el mes de septiembre. El Papa viaja el 19 de septiembre o el 18, y para estas fechas encontramos que está regente el signo de Virgo. El planeta Mercurio nos encontramos que está retrógrado en esta fecha. Otra fecha que estuvo retrógrado fue en mayo y en enero. Nos encontramos que la última retrogradación del planeta Mercurio será en septiembre, cuando esté retrógrado en el signo de Libra. Aquí nos recomiendan los astrólogos de no realizar en lo posible ningún documento ni firmas de acuerdos, como lo que pretenden hacer en este momento Obama y el Papa Francisco. Bueno, ya me dirán muchos de ustedes que no creen en la astrología. Yo tampoco creo en la astrología. Me baso en lo que hacen estas personas de la élite, ya que ellos sí creen en la astrología, ellos sí manejan todo este cuento de la numerología, la cábala, la influencia de los astros para sacar el mejor provecho de todas sus actividades. No es lo que creamos nosotros, sino lo que cree la élite. No faltará la persona atrevida que insinúe que estamos exagerando, pero los invito a que se remonten a algunos hechos que ocurrieron hace unos pocos meses, como fueron los ataques suicidas en África mientras el príncipe Carlos de Inglaterra visitaba a Obama. 150 personas perdieron la vida en un ataque suicida. Días después, esto fue mientras ocurría un eclipse y habían unas alineaciones con la constelación de Virgo, representando a la Virgen, ¿no? Días después de esto ocurrió el ya reconocido accidente suicida del piloto alemán ocurrido en Francia. ¿Cuántas personas murieron? 150, ¿no? Días después ocurrió otro eclipse, que fue el eclipse lunar. ¿Y qué pasó? Otro ataque suicida en una universidad. ¿Y cuántas personas murieron? 150.
¿Qué influencia planetaria vean estos días en estos tres extraños accidentes, extraños eventos suicidas? Virgo. Todo estaba conectado con la constelación de Virgo y Libra. Tenemos para decir que precisamente el 23 de septiembre se iniciará el signo de Libra. Este día también es el día en que será recibido por Obama en la Casa Blanca el Papa Francisco. Este día además es el día del equinoccio de otoño, un día en que suelen darse ciertos rituales. La tercera coincidencia tiene que ver precisamente con el número 23, el 23 de septiembre, ya que al digitar 23 de septiembre del 2015 en la página de Google Maps, extrañamente nos aparecen las instalaciones del CERN. Sí, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de física del mundo, donde trabajan con el acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar las partículas cargadas y ponerlas a altas velocidades y colisionarlas con otras partículas. Este mismo colisionador se estará activando en septiembre, pocos días antes de que se dé el próximo eclipse lunar, la famosa luna de sangre, relacionado con algunas profecías. Aquí hay que anotar algo bien importante, y es esta cifra del número 23. A pesar de que todas estas actividades están relacionadas con septiembre, todas apuntan a la fecha del 23, y es que detrás del número 23 hay un gran enigma que tiene que ver con la élite. Volviendo al CERN, nos encontramos con otra intrigante coincidencia, y es el estreno del videojuego interactivo
de Lego, llamado Lego Dimensions, que tiene que ver con el CERN y portales dimensionales. Eso no parece normal. Querida, creo que estoy abriendo un vórtice dimensional, amor. No arrojes nada en él. Oh, vaya, ya lo hice. Nuestra cuarta coincidencia tiene que ver con la próxima visita de la estatua de la Reina del Cielo a Damasco. Damasco, que es nada menos ni nada más que Siria. Esto está relacionado con las profecías bíblicas relacionadas con la destrucción de este país. En Isaías 17 encontramos esta profecía sobre Damasco y nos dice que Damasco dejará de ser una ciudad y pasará a ser un montón de ruinas. Dice que sus ciudades pasarán a ser ciudades desoladas y desamparadas. Esto es bastante extraño que sea precisamente en septiembre que traigan esta estatua que no es de la Virgen. Esto es la estatua de la Reina del Cielo, de la que ya hemos hablado en diversas ocasiones y a la que siempre los metafísicos le están abriendo portales dimensionales, como el del 888, el pasado 8 de agosto. ¿Qué irá a pasar allí en Siria después de que la Virgencita visite este país? Nos dicen que el mensaje de la Virgen de Fátima es el mensaje de la paz. Ya hemos visto que cuando la élite habla de paz, sucede todo lo contrario. La quinta coincidencia tiene que ver con el número 266. ¿Por qué el 266? Porque resulta que el Papa Francisco se reunirá con Obama en el día 266 del año, o sea, el 23 de septiembre. Encontramos que el Papa Francisco es el Papa número 266. Resulta que el 266 está relacionado con los días de gestación de un bebé. 266 días es el periodo de tiempo que dura la gestación humana, desde la concepción hasta su nacimiento. ¿Qué estarán gestando Obama y el Papa? Yo naturalmente hablé bien de Obama, pero lo digo y con satisfacción. Es un hombre honesto. Tuve una reunión muy
muy agradable con su santidad el Papa Francisco. Uno Él es colloquio, jesuita. un gesuita, come ben Io sapete. también. Anche No sé si recuerden mi video del mega ritual de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, donde vimos algunos interesantes símbolos que tienen que ver exactamente con esta gestación. También en los videos de los portales dimensionales les he ido mostrando un factor denominador que encontramos en todo este cuento de la New Age y que ellos llaman parto planetario. El parto, el nacimiento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? La sexta coincidencia está relacionada con la visita que hará Francisco a las Naciones Unidas, precisamente el 25 de septiembre. ¿Por qué es tan importante esta participación del Papa en las Naciones Unidas? Recordemos que en el mes de junio, cuando precisamente estaba Mercurio retrógrado y cuando estaba el Club Bilderberg en sus reuniones, el Papa Francisco lanzó su encíclica ecológica basada en el falso calentamiento global. Otras dos casualidades importantes que pasaron desapercibidas también en el mes de junio, cuando estaba Mercurio retrógrado y antes de el Papa lanzar esta encíclica, se habló de la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Esto fue programado por la misma élite. No sabemos por qué no siguieron con este plan, sino que a último momento desistieron. Y esto es bien casual porque en junio recuerden que el príncipe William cumplió sus 33 años de edad. Nosotros habíamos en el 2010 barajado la posibilidad de que el príncipe William subiera al trono precisamente en este año, cuando cumpliera los 33 años. Como les digo, esto no tiene que cumplirse al pie de la letra, pero vimos claramente que hubo una intención de que la reina dimitiera también después de su visita a Alemania. Y bueno, muy curioso que hubieran lanzado la bomba de que había muerto y luego se retractaron. La BBC no es un medio de comunicación cualquiera, es un medio manejado por la misma élite. O sea, esta noticia que se había lanzado así al aire de manera un poco irresponsable aparentemente por parte de una periodista, estaba fríamente calculada. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron los planes? Parece que tiene relación con esto que estamos hablando del Papa Francisco. Esta reunión del Papa en las Naciones Unidas tiene que ver precisamente con encuentros con las grandes autoridades de las Naciones Unidas y donde se pretende que el Papa va a inspirar a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en conseguir una mayor justicia social, tolerancia, entendimiento. Pero además de todo esto,
Allí se tomarán decisiones importantes sobre el cambio climático. Ya vimos que el calentamiento global es una farsa. ¿Qué está haciendo el Papa Francisco sosteniendo esta farsa? Bueno, aquí tenemos que irnos de nuevo a lo que les comentaba hace un rato relacionado con los astros, y es que 3 días después de la participación del Papa Francisco en esta Asamblea de las Naciones Unidas, se estará dando un eclipse de la luna roja, llamada la luna de sangre. El eclipse que mencionaba hace un rato, que ocurrió en el mes de abril, que fue cuando se realizaron los rituales de las 150 personas fallecidas por ataques suicidas, obedece al ciclo Saros 132. Este tipo de eclipse se da cada 18 años y 11 días ante la constelación de Virgo, la Virgen, rituales a la Virgen. Así es como nos encontramos que hace 18 años, precisamente en marzo del 97, ocurrió este mismo tipo de eclipse, y adivinen qué surgió de ese eclipse. ¿No se acuerdan? Algo relacionado con el cambio climático. El protocolo de Kioto. Es innegable que el único tema que va a unir a todos los pueblos tiene que ver con la ecología. Así es como la diosa unirá a todos bajo el manto del ecumenismo, sin que nos demos cuenta. Y no es casualidad que el Papa Francisco desde hace ya bastante tiempo está pidiendo insistentemente una autoridad mundial que se encargue de este tema ecológico, que no tiene otra finalidad más que la de unir a todos bajo una misma religión. Y lógicamente esa autoridad no será otro que el Papa Francisco. Ya hemos visto desde junio, que fue precisamente cuando estaba Mercurio retrógrado, empezaron ciertos personajes del mundo del espectáculo, como Bono, el vocalista de YouTube, y Obama, quienes insistentemente estaban recalcando la importancia de creer en el Papa Francisco, creer en el Papa. Estos hechos parecen pasar de manera desapercibida para la mayoría de personas, pero podemos ver que aquí se está gestando algo bastante gordo. Incluso personajes como Evo Morales afirman que el Papa es el primer y mejor político del mundo. Yo creo que aquí lo que van a decir los líderes mundiales es que si Francisco fue capaz de abrir las puertas de Cuba a Obama, es capaz de cualquier otro milagro. Milagros como los que hemos visto en los últimos días y que no dudamos van a seguir ocurriendo para hacer que la gente crea en Francisco. Specific on how your generation will have to lead the way to both prepare ourselves and how to prevent the worst effects in the future.
Around the world, climate change increases the risk of instability and conflict. Hemos escuchado de los propios labios de Obama que el calentamiento global es igual a conflicto. Y aquí hemos llegado a un punto bien importante, bastante interesante, que ustedes tienen que poner bastante atención, porque el calentamiento global es una tapadera para el plan de despoblación mundial. Ya vimos que el Papa Francisco está de acuerdo con la visión de las Naciones Unidas respecto al falso calentamiento global, y es así como nos encontramos que en abril del 2015, en este abril pasado, que fue cuando hubo esta eclipse y cuando se sacrificaron estas personas con estos ataques suicidas en África, 150 personas, la secretaria ejecutiva de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático dejó bastante en claro que la solución para el calentamiento global incluye, adivinen qué, una despoblación mundial extrema. ¿Qué solución es esta? Esta señora asocia calentamiento global con superpoblación mundial. Según ella, lo que hay que hacer para superar el calentamiento global es bajar los números de la población, ya que estamos superando la capacidad de carga del planeta. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Hace tiempo publicamos un video sobre las piedras guías de Georgia. Estas piedras contienen 10 mandamientos, los 10 mandamientos del Dios de la élite. El principal de ellos es el de mantener a la humanidad por debajo
de 500 millones de habitantes para que esté en completo balance con la Tierra. Es decir, la despoblación mundial es una obligación según estos mandamientos. Como podemos ver, esto es demasiado alarmante, y más alarmante aún es que este Papa se nos está presentando como un líder que está en contra de la élite, trabajando por el bien de la humanidad, pero sobre todo por el bien de Gaia, la diosa, por el bien del planeta, contra un cambio climático que es una completa farsa. ¿Qué es lo que realmente está buscando Francisco? Bueno, les recuerdo esta reunión que va a tener Francisco con las Naciones Unidas el día 25. Tiene como objetivo principal, lógicamente, tratar esto del cambio climático, pero en las Naciones Unidas hay algo más importante aún que tiene que ver con el cambio climático, y un plan que se va a extender durante 15 años, un plan llamado Agenda 2030, supuesta agenda que es para el desarrollo sostenible, y la cual contiene 17 objetivos y 169 metas. Uno de estos objetivos principales es el de acabar con la pobreza. Como ya les dije, tengan mucho cuidado y pongan bastante atención con los términos que usa la élite. Cuando ellos dicen acabar con la pobreza, no es acabar con la pobreza, sino acabar con los pobres. He is a gentleman, a holy man, a man. Creo que ustedes deben andar cuidadosos con este papa, ya que este papa realmente es un peligro. Un papa aparentemente revolucionario que está trabajando simplemente para los mismos intereses de los que están implantando el nuevo orden mundial. Oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Unstoppable. Me, Father. Nature never forgives. This summer, to save our Come on. Francis, will risk it all. Hour of me compels you. Pope Francis in the encyclical
La sexta coincidencia tiene que ver con el eclipse de luna que va a ocurrir el 28 de septiembre del 2015. Le dicen luna de sangre porque la luna toma esa coloración roja como la sangre. Ha tomado gran importancia este eclipse ya que forma parte de unas tétradas de eclipses que han venido ocurriendo desde el año pasado, y esto es porque los eclipses desde siempre han causado fascinación ya que son unos fenómenos naturales de gran espectacularidad. No solo esto, sino que precisamente estas tétradas están siendo asociadas a una serie de profecías que tuvieran que ver con el fin de los tiempos. Incluso se habla de que estas lunas estarían anunciando el regreso de nada más ni nada menos que del Cristo. E incluso se ha llegado a especular que el 23 de septiembre del 2015 será el famoso rapto de la iglesia. El rapto cristiano tiene su equivalente también en la New Age y allí se le llama ascensión planetaria. Tenemos que para el 28 de septiembre efectivamente como que esta vez sí van a ascender los metafísicos, porque ya hay otra fecha definida, dice 28 de septiembre, el día del eclipse, van a estar ascendiendo a la famosa quinta dimensión. Es claro que algunos de estos eclipses a lo largo de la historia han coincidido extrañamente o extravagantemente con algunos hechos acaecidos a nivel de diferentes gobiernos, reyes, pero nada más alejado de la realidad. Estos eclipses claramente son usados por la élite para sus fines oscuros, ya que estos eclipses son usados por los magos, los brujos, ya que cuando hay un eclipse hay ausencia de ¿qué? Ausencia de luz, y esto lógicamente es usado a nivel espiritual. No se puede desconocer que hay usos que da la élite a todos estos eclipses, y la prueba la podemos ver por ejemplo en el nacimiento del príncipe William, nuestro mejor candidato para ser el anticristo, el cual nació exactamente cuando se estaba dando un eclipse de sol. Igual ocurrió con el mayor encubridor de pedófilos de toda la historia, San Juan Pablo II. Nació durante un eclipse y su funeral se dio durante otro eclipse. Catalina, la esposa del príncipe William, nació durante un eclipse de luna. Incluso algo que ustedes tal vez no han asociado o no han caído en cuenta es precisamente con respecto a estos eclipses que mencionaba anteriormente, el que se dio en el mes de marzo. Adivinen qué ocurrió. Fue precisamente cuando el Papa Francisco realizó uno de sus primeros milagros. Hizo que una sangre seca se volviera líquida, la famosa sangre de San Genaro. Segno che San Gennaro vuol bene al Papa, che è napoletano come noi, il sangue. Que al parecer a nivel espiritual, esto, cuando se dan estos eclipses, se intensifica la energía oscura para dañarnos a nosotros, para dañar a la humanidad y para que la élite siembre sus semillas de destrucción. No es casualidad que después de unos eclipses o antes de los eclipses ocurran ciertas catástrofes como las que hemos estado viendo en estos días. ¿Ustedes creen que es normal todo este alboroto que está generándose a nivel mundial? Caída de la bolsa, millones de refugiados corriendo de sus lugares hacia Europa en un éxodo sin precedentes. ¿Ustedes creen que es casualidad toda esta oleada de violencia que se está generando previo a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos? ¿Ustedes creen que es casualidad?
todos estos amenazas de guerra de un lado, del otro, en Latinoamérica, Venezuela contra Colombia, en Asia, que no, amenazas de Estados Unidos ya a Israel después de que eran los hermanitos de la guerra, y ya está Obama haciendo amenazas contra Israel. Incluso hubo una amenaza de asesinato a la reina Isabel y a su hijo Carlos y al primer ministro para dar paso al reinado esperado del príncipe William. Esto se quedó por ahora en una amenaza, pero no sabemos, como ya les digo, estos eclipses son usados para coronaciones de reyes, para producir caídas de gobernantes o de reyes. Ya vimos nacimientos, muertes, derrotas. Es curioso que siempre después de que hay tanto caos, tanta crisis, parece que siempre sale alguien beneficiado de todo esto, y todo apunta a Israel. En todo caso, estas lunas de sangre pareciera que siempre tienen relación con Israel. En 1492, después de estas tétradas de la luna de sangre, España expulsó a los judíos. Colón también descubrió América, que se convirtió en uno de los refugios seguros para el pueblo judío, que había sido expulsado de España. En cada una de estas lunas de sangre se debe tener en cuenta que extrañamente siempre empiezan una especie de tragedias y terminan en un triunfo, lógicamente para los que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el 1948, Israel renació de sus cenizas, y así fue como se estableció como una nación. Esto fue algo calificado como un acto sobrenatural que ocurrió después de la tragedia del Holocausto. Ya sabemos cómo fue lo del Holocausto, ¿no? Estos eclipses de la luna roja parece que cumplen un patrón numérico bien detallado, y es que hasta la fecha tan solo han ocurrido 8 tétradas de la luna roja desde el siglo I hasta nuestros días. Varios de estos hechos siempre han sido relacionados con Israel y de gran relevancia mundial. Siempre han coincidido con la fiesta de Pascua y de los tabernáculos judíos. Algo que llama poderosamente la atención es que desde el año 33, que fue el año de la crucifixión, que fue cuando ocurrió una de estas tétradas, hasta el 2015 tan solo habrán pasado 9 tétradas, es decir, estamos en la tétrada número 9. Ya vimos que el 9 podría estar simbolizando el nacimiento de algo. 9, un número bastante conectado con el ocultismo. Para terminar, quería dejar en claro que deberíamos pensar un poco más en quién está interesado en que tengamos miedo, en que nos alertemos con todos estos acontecimientos aparentemente divinos, ya que incluso los cristianos están cayendo en todo este juego, creyendo de que estos son anuncios celestiales. Y les recuerdo que eclipses tenemos todo el tiempo, en todos los años, solo que este tipo de eclipses, ya vimos, los usa la élite para sus planes, para llevar a cabo sus programas para desestabilizar el planeta. Ya vimos que hay muchos acontecimientos bastante trágicos que están asociados a todos estos eclipses, y ya vimos por qué, porque estamos hablando de magos, de gente que utiliza cábala, numerología, espiritismo, y como ya hemos visto en bastantes ocasiones, la élite siempre se hace con todas estas fechas triple, que el 888, que el 999, cuando hayan fechas triple o números dobles, siempre la élite va a estar haciendo algo para incrementar toda la oscuridad en el planeta.
desestabilizarnos a nosotros emocional y psíquicamente con base en el miedo, crisis, miedo a la guerra. Por eso es que va a estar generando siempre desestabilidad. Ya vimos que hace poquito todo lo que ha ocurrido en esta semana han sido una cosa tras otra, y esto es para que las personas empiecen a bombardear sus mentes solo con negatividad. Ese es el único objetivo detrás de todos estos eclipses. Por lo demás, la visita del Papa, no confiarse de este señor es un mago, es un ocultista, y les voy a dejar acá algunos ejemplos de por qué afirmo esto, ya que estas visitas, como vimos, están basadas en la astrología. Esto no es cosa de la casualidad de que la visita en Cuba se acaba el día en que se termina el signo de Virgo y entonces empieza Libra, y ese día es que empieza a reunirse en Estados Unidos con Obama. Y bueno, esto al parecer tiene sus objetivos claros, y es el de influenciar a la población con base en todo esto que ya mencioné: espiritismo, magia, cábala, astrología. Vamos a darles algunas fechas coincidenciales con respecto a esta visita del Papa a Estados Unidos y a las Naciones Unidas. Tenemos que a la fecha del 23 de septiembre del 2015 han transcurrido 666 días desde la fecha 26 de noviembre del 2013. ¿Qué pasó en ese día? Pues en ese día se anunció su controversial encíclica del cambio climático. La controversia está en que muchos expertos dicen que esto no es un tema en el que deba meterse el Papa, ya que hay muchos otros temas bastante importantes y de mayor prioridad en los que él sí debería estar metiendo la mano. 666 días. Pero no solo esto, los 666 días coinciden además con una visita que realizó el expresidente de Israel precisamente el mismo 23 de noviembre del 2013, y este señor pidió al Papa Francisco que fuera él la autoridad mundial para que cree una nueva Naciones Unidas para la religión. Muy seguramente lo que sucederá en un futuro lejano o cercano, no sabemos, es que las Naciones Unidas dejen de ser lo que es hoy en día y pasen a ser unas Naciones Unidas de orden ecuménico, religioso. Simón Pérez, quien le ofreció presidir una nueva organización de Religiones Unidas,
una ONU de las religiones. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó tras el encuentro que Francisco escuchó con atención e interés la propuesta de Pérez. Otra de las 3 cosas que ocurrieron entre el 26 de noviembre del 2013 y el 23 de septiembre del 2015 es precisamente una que llama bastante la atención, y es la de cuando el Papa pide descentralizar el Vaticano. Descentralizar no es otra cosa que trasladar el Vaticano a otro lugar. Y aquí es donde nos encontramos puntos bastante importantes que tienen que ver con Israel, ya que el Vaticano o el papado estuvo haciendo bastante presión al gobierno israelí para que le dieran una parte de la ciudad vieja de Jerusalén, y que tiene bastante significado y que tiene que ver con el rey David. Así pues, nos vamos acercando a este tema que tiene que ver con profecías y la construcción del tercer templo de Jerusalén. No en vano, entre julio y agosto, por allá por los días en que se estaba abriendo el portal 888, se estuvieron realizando varios ataques a la mezquita del Domo de la Roca. Por si ustedes aún no saben la importancia de este lugar, los invito a investigar, ya que precisamente en agosto, hace pocos días, Israel se ha hecho el control de este monte del templo. Los ojos de los cristianos han estado siempre puestos sobre este lugar, y en este momento aún no saben lo que acaba de ocurrir. Israel se ha hecho el control, y bueno, esto tiene que ver con lo que acabo de comentar, el traslado del Vaticano. No sé cuándo, no sabemos cuándo, pero es muy curioso que todo esté sucediendo previo a este eclipse y previo a la visita del Papa Francisco en septiembre, y también previo al juzgamiento del Papa Francisco por el Sanedrín, que será el 20 de septiembre. En el mundo judío hay una celebración llamada el Shemitah. Esta celebración sucede de cada 7 años, y vemos que esta Shemitah está a punto de acabarse. Una fiesta judía que tiene un gran significado de tipo espiritual. Es una especie de año sabático donde se borran las deudas pendientes, y cabe aquí anotar que este Shemitah está rodeada de un patrón que tampoco se puede desconocer, y que coincide con varias caídas de la bolsa, como la que acabamos de experimentar hace tan solo 2 semanas, que ya precisamente había sido anunciada, como suele hacerlo la élite, a través de sus películas y sus mensajes subliminales. Bueno, ¿por qué traigo esto aquí a colación? Porque precisamente el Papa Francisco lanzó un año de jubileo extraordinario. Ya vimos que el Shemitah era el año 7 y está a punto de terminarse. Y lo que aquí vemos es que el Papa ha hecho un año de relleno, un año 8, por decirlo así, imitando un poco el Shemitah, donde las deudas son borradas, y vemos que ha lanzado una innovadora iniciativa en la que va a perdonar los asesinatos contra los bebés no nacidos.
Cabe anotar que el maravilloso jubileo de perdón de asesinatos de bebés no nacidos se inicia 66 días después de que Francisco inicie su visita el 23 de septiembre a Estados Unidos. Aquí el simbolismo es enorme y ya lo dejo a consideración de ustedes, ya que estamos hablando de asesinos en serie que están matando bebés de manera ritualística a la reina del cielo, bebés que son abortados. Y vemos que aquí con esta iniciativa el Papa comulga plenamente con la lucha abortista del presidente Obama y de la futura presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Y si comulga con esto, es claramente que comulga con todo lo demás, con la agenda gay y todo lo que viene tras la agenda gay, que es la aprobación de la pedofilia. Pero más preocupante que esto es el satanismo que hay detrás de todo esto. Ya vimos en recientes días la inauguración de la estatua satánica en Estados Unidos, ya el culto abierto a Satán, y que vemos que el Papa no presenta ninguna oposición hacia esto, y si comulga con el aborto, la homosexualidad, pues lógicamente va a comulgar con todo lo demás. He estado en la ceremonia del Papa, que vino a lavar los pies. Y para mí ha sido una emoción grandísima. Soy católica, vivo en Italia, católica. Soy un transexual. Yo le sigo tanto al Papa Francisco, ¿comprende? ¿Y por qué? Le sigo porque es el amor. El amor. Transmite el amor. En conclusión, respecto a lo que va a ocurrir en septiembre, no va a ser diferente a lo que ya ha estado ocurriendo durante todos estos años. Vemos que la élite siempre tiene sus manos negras metidas en todo tipo de asuntos económicos, religiosos, sociales. Así que no nos sorprenda toda esta oleada de acontecimientos que están ocurriendo en este instante. Miles de personas viniendo de Medio Oriente a Europa, especialmente aquí a Alemania. Todo tiene una finalidad y como siempre los Rothschild tienen todo que ver. Que no nos sorprenda un próximo holocausto mientras el Papa Francisco está ocupado queriéndonos convencer de la prioridad de un calentamiento global inexistente, mientras el mundo se retuerce en el caos económico, social, moral y religioso. No olviden siempre estar con los ojos atentos y para entender un poco más de este engaño, que no nos cojan las cosas por sorpresa.
incidencias y de pronto barajar unas posibles posibilidades de lo que va a ocurrir realmente. Nuestra primera coincidencia tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, quien durante su aparición con el secretario de Estado norteamericano John Kerry el 13 de mayo del 2014 advirtió al mundo entero que estábamos a solo 500 días para que empezara el caos climático. Observen la fecha que les indiqué, 13 de mayo. ¿Qué se celebra el 13 de mayo? Veamos qué fue lo que dijo. Have 500 days to avoid a climate chaos. Very important issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that with them, with a lot of other friends, we should be able to reach success. Bueno, ya entonces, ¿dónde está la casualidad? La casualidad está en que eso ocurrir, según él, no solo la NASA, sino el gobierno de Obama, en complicidad con ciertas organizaciones que trabajan de manera incógnita, están ocultando a la población mundial que hay un cometa, un asteroide que está a punto de estrellarse y causar la mayor catástrofe jamás vivida en nuestro planeta. Al parecer toda esta profecía se ha difundido de tal manera que incluso grandes medios de televisión la han empezado a difundir. La difusión de esta noticia pues ha causado bastante revuelo y bastante curiosidad en las personas y sobre todo miedo. ¿Por qué debemos temer a algo que nadie está seguro que va a ocurrir? Es mi pregunta. Pues al parecer pesa más ese título de profeta que tiene esta persona, que ha sido avalada también por otras personas que se han autodenominado profetas y quienes han tenido supuestos sueños viendo un cometa que está acercándose a la Tierra. Pero cuando nos remontamos un poco hacia el pasado, este mismo profeta ha estado vaticinando la misma caída de un meteorito, como fue el año pasado, y que nada ocurrió. Septiembre del 2015, la nueva fecha para el fin del mundo. Desde hace algunos meses hemos estado escuchando, no solamente en las redes sociales, sino medios informativos aparentemente serios, incluso en la televisión, han estado informando sobre una serie de eventos que van a estarse sucediendo alrededor de la fecha del 23 de septiembre del 2015, es decir, en 4 semanas. ¿Qué será lo que realmente va a ocurrir? ¿De dónde ha salido toda esta información? ¿Estos eventos son algo de lo que debemos estar preocupados? ¿Debemos tener miedo? Vamos paso por paso. La primera información que nos encontramos relacionado con esto que va a suceder en septiembre del 2015 está relacionado con unas profecías que han sido elaboradas por un supuesto líder cristiano llamado Efraín Rodríguez, y quien incluso escribió a la NASA exigiendo que se diga a la población la verdad de lo que está a punto de. Los 500 días se cumplen en el mes de septiembre, pero no el 23 de septiembre, el día que coincide con el supuesto impacto de un asteroide o de un cometa,
sino con el 25 de septiembre, un día importante que tiene que ver con el Papa Francisco. La segunda coincidencia tiene que ver con el Papa Francisco y su viaje a Estados Unidos, el cual está precedido por un viaje primeramente a Cuba. Nos encontramos aquí que el Papa Francisco siempre sus viajes los programa basados en la astrología, como ya expliqué en el video del Papa Francisco y su visita a Latinoamérica. ¿Por qué afirmo eso? Porque aquí también vemos que el Papa Francisco organizó su viaje para Cuba y Estados Unidos durante el mes de septiembre. El Papa viaja el 19 de septiembre o el 18, y para estas fechas encontramos que está regente el signo de Virgo. El planeta Mercurio nos encontramos que está retrógrado en esta fecha. Otra fecha que estuvo retrógrado fue en mayo y en enero. Nos encontramos que la última tenemos que para este año supuestamente sí va a ocurrir, y ante esto pues la NASA le ha respondido a esta persona, o ha respondido a nivel de los medios de comunicación, que no sabe nada de este evento que supuestamente va a ocurrir el 23 de septiembre. No, como quien dice, no va a caer ningún cometa, ningún meteorito, ningún asteroide. ¿Quién realmente está detrás de estas falsas profecías? Que lo único que hacen es que la gente tenga miedo en cantidades alarmantes. No olvidemos que la élite plasma todos sus planes en las películas, y no es de descartar que una futura posible amenaza esté gestándose ya de antemano. Vimos en esta semana las noticias que Rusia ya creó una nueva fuerza aeroespacial militar que arrancará a funcionar en el 2016. ¿Para qué esa fuerza militar? ¿Qué enemigo tenemos nosotros fuera en el espacio? Bueno, esto del 23 de septiembre no termina aquí. Parece que hay unas coincidencias bastante extrañas que tienen un común denominador, y es septiembre del 2015. Vamos a ir mirando cada una de estas coincidencias.